Muy buen viernes, último día, perdón, muy buen Juegue, Robert, jueves. juegue. Arrancamos mal, cruzado, arrancamos último día de la semana, hábil, Ahí está. último día del mes. Ahora sí, ahí arrancamos. Frank, ¿cómo estás? Buen Bien, jueves. bien, todo bien. Buen jueves, Robert. Sí, la verdad que mañana que viene el descanso del Día del Trabajador, se va a agradecer. Y bueno, último día del mes, se nos fue abril. Un poco más calmo en algunos aspectos, aún así con varios líos. Sí, una semana movida, está terminando de manera muy movida. Justo ayer están publicando hoy están publicando los resultados de las siete magníficas, ayer también. Ha sido una semana movida porque también vence el plazo que tiene Donald Trump para solucionar el tema de Irán sin pasar por el Congreso, con lo cual también hay movimientos y hay ahí unos movimientos divergentes bastante raros que se están empezando a dar. También ayer tuvimos, Fran, a la Fed. Y también ahí hubo bastante ruido. Por eso nuestro break de hoy es ganan los halcones, porque la Fed se vuelve hawkish, ¿sí? Se vuelve más dura en términos monetarios, si bien no pasó, pero empezaron a haber algunas divergencias eh, en el seno de la Fed que no se recuerdan en la parte corta de la historia, ¿sí? Así que, bueno, eso es importante. De la mano con los balances de las siete grandes, también acá detallamos, hacemos algo de profundizar un tema como la IA, qué es lo que hay que tener en cuenta ahora en la inversión de este boom que ha habido en estos últimos meses con respecto a la inteligencia artificial y a las empresas relacionadas. Tuvimos licitación FRAM, y ahí tenemos otra estrella que largó el MECOM. Sí, bueno, viene enrachado el Mecón con sus perlas. Hablamos de la perla anterior, y bueno, nace otra. La verdad que a este ritmo vamos a tener una galaxia bastante rápido. Sí, correcto, sí, sí, correcto. Y después, bueno, después de tanta suba en los títulos en peso, comenzaron a ajustar un poco. eh, Es como que ahora pasamos de esa etapa que nosotros siempre mencionamos de la compresión al devengamiento, ¿sí? Y vamos a lo que fue la Fed. La Fed fijó la tasa, la dejó, la mantuvo en el nivel de 3,50 3,75 en ese rango, ¿sí? No hubieron cambios. El statement hablaba de que el empleo crece poco, pero el desempleo es bajo y que se comienzan a sentir las primeras tensiones de la eh, tensión geopolítica. Y se empiezan a sentir los efectos, ¿sí? Y hay que ver cómo sigue. Y eso también lo vamos a terminar de tratar en la próxima placa, pero acá lo que llamó la atención es que ya hubieron tres eh, gobernadores de la Fed, Frank, que decidieron votar en contra de poner el clásico párrafo de que, bueno, si todo va mal, bajamos la tasa. Sí, bueno, ahí lo podemos leer como que no va tan mal o como que efectivamente ya no tienen esperanza a que la inflación siga bajando y se van a tener que quedar por ahí. Eh, y nada, es un cambio bastante grande de paradigmas y ya hay varios que ya no terminan de convencerse a ver eh, cuándo se va a alivianar, digamos, la presión de las tasas, es decir, a cuándo van a empezar a bajar. Em, y bueno, eh, es un punto clave porque, bueno, mucho del mercado estaba sostenido, entre comillas, en una baja de tasas. Recordemos que las tasas afectan directamente el financiamiento, obviamente, corporativo. Eso hace que si la Fed no espera realizar alguna baja a corto plazo, bueno, las empresas tienden a sufrir más
obviamente financiamientos más caros, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan importante cuando la Fed hace estos informes em, y avisa, bueno, tenemos considerado o hay altas probabilidades de que en las próximas reuniones la tasa se baje, cuando el discurso empieza a cambiar y eso empieza de a poco a desaparecer, no son todos, pero bueno, ya suman tres. em, la realidad es que empieza un poco a enturbiarse y bueno, sabemos que hay varios factores que hace quizás un mes y medio no estaban tan presentes, eh, pero bueno, empiezan a ponerse a crecer las dudas. Sí, esto es un poco para nosotros eh, fundamental cuando nosotros somos no tan bullish, no somos tan alcista y somos un poco más cuidadosos. Por ahí le tenemos un poco miedo a este escenario, ¿no? Este escenario en donde la Fed se empieza a partir primero. Allá, si no me equivoco, por noviembre del año pasado hablábamos de Kevin Hassett como posible presidente de la Fed a ser nombrado por Donald Trump, cambió. eh, entonces se puso todo el ambiente un poco más de no tasas tan bajas, ¿sí? Y acá es donde, bueno, puede hacer su efecto en los mercados financieros globales. Así que esto es para tener en cuenta. Esta disidencia es, como decíamos recién, en la parte histórica corta, notable, ¿sí? No se venía dando. No poner un párrafo, una llamada diciendo, bueno, si todo va mal, bajamos, porque aparentemente para algunos miembros de la Fed, si todo va mal, van a tener que subir la tasa. Entonces, eso es llamativo, ¿sí? Y quizás tampoco es bueno para el mercado empezar a tener disidencia, porque es como que el mercado empieza a no saber para dónde va a ir la principal autoridad monetaria a nivel mundial. Cierra abril y esto nos pareció bastante gráfico. Estos son los últimos días entre el precio del oro en la barra de la izquierda y el precio del crudo, ¿sí? Em, la idea de intervenciones más largas, la idea de que Trump no va a tener problema en ir al Congreso y que vamos a tener más tensiones, afectó bastante al precio del oro. Fran, lo habíamos puesto hace un par de semanas en un mundo binario, el título de otro de nuestros eh, breaks, y pasaba esto, ¿no? O sea, subía el crudo y bajaba el resto de las cosas en términos generales, sobre todo los commodities, y el oro fue una de sus víctimas. Pero Ujú. hoy el mercado arrancó distinto, arrancó con un crudo alto, ¿sí? Eh, y con un oro a la suba, ¿sí? Como que algo se rompió ahí y ya no es solamente el tema del precio del crudo. Sí, la verdad es que digamos que el oro venía de hacer máximos hace no tanto, ¿sí? Lo charlamos también varias veces en este grupo, en estos breaks, y ahora bueno, iba a usar el término con el petróleo relajándose, no sé si sea la palabra más correcta, pero bueno, con quizás un poco de pausa, si se quiere, en el lío y donde la estabilidad parece haber llegado un poquitito más de la mano de precios más altos, ¿sí? El oro vuelve a ser muy atractivo. Em, pero bueno, lo que comentabas ahí, lo que se comenta acá, la inflación no va a parar, ¿sí? La inflación va a seguir alta, una de las razones por las cuales, bueno, en la Fed han cambiado un poquito su discurso. Y y el oro, bueno, en esos escenarios suele ser una muy buena posición, ¿no? Si se espera inflación, el oro suele ser un gran refugio de valor, ¿sí? Y bueno, se está notando. Viene subiendo firme, incluso tuvo un par de ruedas
más que buenas. Yo hace no tanto lo vi en 4.300 hace un par de días atrás. Y bueno, viene vertiginosa la suba, como se puede ver. Eh, y, y bueno, es parte del lío que genera todo esto, y parte de también los resultados de ayer, ¿no? Sí, más inflación, más tasas altas, y eso nos va a llevar a un dólar más alto y a un dólar más bajo, ¿sí? A un oro más bajo. Ahora, con esta intervención, con este escenario, es como que empieza a cambiar un poco todo, eh, y se empiezan a analizar riesgos geopolíticos más altos, y eso vuelve a darle un poco de atractivo. Sumado, Fran, a un hecho que ayer se conoció bastante importante, que es la salida de los Emiratos Árabes Unidos del OPEC, ¿Mm? con lo cual habría que ver cómo se rearma ese tablero y cuáles son las profundas intenciones de los Emiratos Árabes para salir del organismo, ¿sí? Eso todavía está analizándose y cómo va a afectar esto al mercado petrolero. Es un gran productor, dos de los más grandes productores han tenido conflictos geopolíticos este año, uno es Venezuela y otro es Irán, ¿sí? Pero sin lugar a duda, eso también debe estar causando una repercusión tanto en el mundo petrolero como en el mundo de los metales preciosos como el oro. Exacto, sí, obviamente va a irnos afectando por todos lados. Y bueno, quizás un poco por eso es una de las razones por la que los Emiratos Árabes salen de la OPEC, básicamente de la OPEP, no de la OPEC. Eh, quieren salir para poder controlar más los precios de su propia producción, ¿sí? Eh, quieren evitarse todos estos acuerdos, estas negociaciones que se viven ahí y poder fijar eh, el precio que ellos quieran, básicamente, ¿sí? Quieren tener más libertad para poder operar y para poder extraer también, porque recordemos que muchas veces los acuerdos no son de precios, sino de niveles de extracción, ¿sí? Entonces quieren tener control total sobre sus reservas y sobre su producción. Entonces, bueno, ahí es donde entra un poquito en juego esto. Quizás a ellos este precio de petróleo les sirve, les convence, les sirve un poco más abajo. eh, y en principio creo que la teoría sería empujar a poder extraer más y vender más, sí, a un precio un poco menor. Sabemos que a este ritmo y por cómo viene la cosa, ya en el corto plazo verlo a menos ¿cómo es? A menos de $100 parece extraño, ¿sí? Por todo lo que ha pasado esta última semana. Quizás ellos quieren aprovechar este precio ahora, extraer más y vender, ¿sí? Veremos por dónde va la mano. Sí, probablemente estén por cerrar algunos contratos de extracción y Seguramente. venta a un precio, a este precio, eh, con, con clientes importantes, con economías importantes, y por ahí quizás venga la mano. A ver, hay dentro de la OPEC hay países que están bastante complicados, hablando políticamente, eh, como Libia. Venezuela estaría un poco más estabilizado, pero es uno de esos. Después está el caso de Irán y también está el caso de Rusia, en donde su capacidad exportable se ve frecuentemente afectada por el impacto de drones ucranianos que golpean las refinerías donde se procesa el crudo que se exporta. Con lo cual, el escenario energético a nivel mundial luce bastante complejo. ¿Sí? Quizás empiezan a ser otros participantes de la OPEC, están situados en las zonas del conflicto, quizás quedan como grandes fuera de la zona del conflicto Canadá eh, y Estados Unidos, ¿sí? Pero el resto está bastante complicado el panorama. Y otro sector que también está haciendo boom en estos últimos meses, de la mano también un poco de las siete magníficas, es las empresas relacionadas a la inteligencia artificial, donde parecía que hace poco cualquier cosa que uno agarrara relacionada con lo que puede ser a la IA podía explotar.
en niveles parecidos a lo que fue la explosión cripto allá por el segundo semestre del 2020. Pero bueno, ya empiezan a haber luces de alerta y selectividad a la hora de invertir, Fran. Sí, acá es donde empiezan a marcarse bien clarito los diferentes sectores dentro de lo que tenga que ver con inteligencia artificial. Eh, Básicamente hay, digamos, algunos lugares que son los que se ven más beneficiados. Obviamente tuvimos el lío no sé si eso lo alcanzamos a comentar, quizás es un nicho bastante particular, pero acá está marcado como el primero, como una de las causas más importantes. La memoria, la memoria que utiliza mucho la IA es la memoria RAM. Sí hablamos de Micron, ¿sí? Varias veces hablamos de Micron. Micron básicamente hace de RAM, es de los primeros, de los principales productores mundiales. Eh, y el asunto es que, bueno, la IA requiere de muchísima capacidad de memoria RAM y por eso es que ha ido tanto Micron. Luego, bueno, algunas cuestiones con Google y demás que modificaron un poquitito esta tendencia, pero sigue siendo un factor clave dentro del desarrollo de la inteligencia artificial, por lo cual sigue siendo parte de este boom y quizás uno de los mayores beneficiados. Pero hacemos el mismo chiste, la fiebre del oro se llenó de dinero el que vendía palas, no el que buscaba oro. Bueno, la inteligencia artificial va un poquito por ese lado con respecto a la RAM, ¿sí? Es la pala de la inteligencia artificial. Eh, y así hay muchísimas cadenas, ¿sí? Toda la cadena que termina beneficiándose, obviamente los productores de chips, que están en este caso en el tercero, todos los que dan la infraestructura en la nube, ¿sí? Para que todos estos chats GPTs, eh, estas inteligencias artificiales efectivamente puedan funcionar. Y todo esto se produce básicamente en China, sí, en Asia, gran parte en el sudeste asiático, y entonces termina siendo también muy, muy importante eh, todo lo que tenga que ver con la fabricación de todo esto, ¿sí? Entonces, se presta demasiada atención o una atención extra a ver qué está pasando por aquellos lados porque afectan directamente a la producción de todo lo que necesitamos. Y otra cosa que no es menor y hay que tener en cuenta, porque también ha habido cierta controversia, si se quiere, al respecto, es la energía misma, ¿sí? Sabemos que esto consume muchísima energía y hay que producirla, ¿sí? Y con líos justamente en el mercado del petróleo, si bien mucho de esto trata de ser un poco más eh, amigo con el ambiente, obviamente que todo afecta, ¿sí? Los precios promedio del petróleo también afectan a la generación de electricidad y del gas sobre todo, como pasó en Alemania con la guerra de Rusia, cuando se despegó la guerra en Rusia, que los alemanes sufrieron bastante por la falta de gas. Em, pero bueno, todo eso hace de una cadena que va aumentando y va, digamos, agrandando el paraguas de lo que implica la inteligencia artificial, ¿no? Eh, y bueno, ahí es donde un poquito tenemos que mirar afuera de la caja de lo que es estrictamente inteligencia artificial y buscar oportunidades en otros lados, ¿no, Rod? Sí, vos sabés que acá con respecto al tema de la energía, lo que algunos analistas veían, suponían que podía estar un poco por detrás de todas estas tensiones con el precio de la energía, ¿sí? Sobre todo con la invasión a Irán, que era un gran abastecedor de crudo de China, es hacerle más caro el desarrollo de la IA a China, ¿sí? Porque básicamente esto de que la energía es fundamental y quizás está en algunos puntos subestimado, era como uno de los grandes talones de Aquiles de la IA, ¿sí? O sea,
dentro de la infraestructura que hay que montar para la nube y su costo también estaba después el de abastecer estas grandes nubes que utiliza la IA. Entonces el tema de energético también estaba, el tema de la IA está relacionado con el punto anterior. eh, También ahí con el tema del gas, que hubo también bastante, se atacaron plantas de gas. Entonces, es un punto importante. Y la otra, Fran, esto es un reporte del Banco Privado de Inversión Saxo Bank, que nos pareció bastante interesante traerlo acá al break, es, y no tengamos otro conflicto, pero es una zona de conflicto fundamentalmente, hoy por hoy, Taiwán. Sí, pero bueno, Taiwán, Corea, Corea del Sur, obviamente, y Japón es la espina dorsal de todo lo que es el hardware de la inteligencia artificial. Esto sí, a mí particularmente me llamó bastante la atención. Sí, obviamente que, bueno, sabemos los líos de Taiwán, eh, son históricamente más complicados, ¿sí? Japón, en principio, debería ser de estas la más a salvo, y Corea dentro de todo también, pero bueno, sabemos que técnicamente ellos siguen en guerra, nunca paró, nunca hubo un acuerdo, técnicamente ellos siguen en guerra con su contraparte del norte, ¿sí? Porque claramente todo esto se refiere a Corea del Sur. Em, entonces, bueno, ahí hay una tensión, esperemos eh, que siga siendo una tensión in eterno y no pase a más de eso. Pero bueno, Taiwán sí, ya hubo amenazas, incluso hace un par de años atrás hubo amenazas tan grandes que un poco el mercado tomó precauciones respecto a varios de los fabricantes de chips, y hubo un momento en el que sufrieron bastante. Pero bueno, tener en cuenta eso también a la hora de invertir es una cuestión bastante importante. En Taiwán está TSM, ¿sí? Taiwan Semiconductors, que es el mayor productor mundial de chips. Y bueno, como tal, si llega a pasar algo en Taiwán, la oferta de cuestiones electrónicas se va a ver bastante golpeado y hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, es un universo aparte el que se está montando sobre esto. También hay algo de esto en la presentación de balances de las eh, siete magníficas de esta semana, por lo menos hasta el after de ayer, la que subía y se salvaba, era Google. Hay que ver hoy, no hemos tenido la posibilidad todavía de analizarlo, pero seguramente lo vamos em, a estar viendo. Sin lugar a dudas, esto para empezar a mirarlo a largo plazo, lo que los inversores están viendo es que los retornos a corto plazo, ¿sí? Son importantes, por ahí se hacen grandes anuncios de grandes construcciones de infraestructura y de nuevos servicios, nuevos productos, pero acá lo importante y lo que venimos diciendo y repitiendo también con respecto a las empresas locales, los balances. Los balances nos van a dar un piso o un techo importante en la evaluación de estos activos. Entonces, lo vimos hace varios breaks en donde mostrábamos de un reporte de Schroders. em, Empresas del Nasdaq tecnológicas que tenían ingresos, que no tenían ingresos y que tenían pérdidas, y que las que más habían subido eran las que no tenían ingresos o tenían pérdidas. eh, y después eso se comenzó a ajustar. Entonces el mercado va a ser bastante selectivo con los números en este nivel, ¿sí? Esto puede crecer mucho y puede haber un boom de determinadas empresas, pero ahí va a estar el balance. Y relacionado con los ingresos, obviamente los costos. Sí, que estos costos no se han disparatado. Le pasó un poco a una importante, muy importante empresa que es Oracle, que sufrió una caída bastante brutal, cerca del 50%, justamente cuando anunció un gran costo en infraestructura para el desarrollo de productos. Así que la parte de selectividad va a ser importante, ¿sí? No va a ser
elegir cualquiera, como si uno eligiera cualquiera de las siete grandes, sino que va a tener que ser más focalizada, más precisa. Y del mundo petrolero, del mundo de la IA, a nuestro humilde mercado de bonos locales, Frank, con otra licitación que fue bastante exitosa, ¿sí? Y que nos dejó una nueva perla para invertir, en donde lo que sí hay que tener paciencia. Sí, es un título nuevo, sí, diferente a todos. Generalmente teníamos bonos duales Tamar y tasa fija o Ser y tasa fija. Ahora vamos a la otra opción de combineta, Ser y Tamar, ¿sí? Es un bono que em, digamos, está más bien pensado para que todo el mundo, entre comillas, lo pueda utilizar. Los privados usan mucho la parte del ser para cubrirse de la inflación y a los bancos les sirve la parte Tamar para cubrirse de, bueno, básicamente los movimientos de tasa, ¿sí? De los movimientos de tasa que, digamos que ellos mismos son los responsables, entre comillas, pero básicamente de esa manera se pueden cubrir contra sus propias colocaciones, ¿sí? O las colocaciones de la gente que ellos tienen que pagar. Entonces, por ese lado, quizás sea el bono más interesante de todos los que se han emitido en los últimos tiempos y bueno, lo vamos a tener que ir siguiendo, vamos a ver cuándo em, empieza efectivamente a cotizar esto. Esto se liquida hoy con el pago de las nuevas letras o de las letras de abril, de las nuevas letras. Y bueno, ahí es donde vamos a empezar a ver qué tan atractivo resulta. Es a junio del 2029, tiene un plazo eh, relativamente largo. Y bueno, la denominación de bono del tesoro, la X de SER, la M de Tamar, para junio del 29. Veremos si empiezan a emitir más de este estilo. Aparentemente ha tenido una gran aceptación, una licitación. Eh, y bueno, por ahí nosotros de nuestro lado esperar a ver cómo resulta. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Veremos si efectivamente el mercado lo adopta rápidamente. Sí, acá, Fran, bueno, vos lo mencionabas, la tasa Tamar es muy relevante para los bancos, ¿sí? Eh, y nosotros por ahí para las empresas miramos más el ser, para lo que son empresas, ¿no? Porque tenés un estado de resultado que cubrir, costos, salarios, y eso puede estar más ajustado a la inflación que a los rendimientos nominales de tasa, ¿sí? Entonces, más considerando que en series largas de tiempo la inflación ha sido más alta que la tasa, o sea que en series largas de tiempo vamos a ver cómo se reorganiza la economía para adelante, pero si vemos la economía para atrás, siempre hemos tenido, o mayormente hemos tenido, periodos de tasa real negativa. Sí, quiere decir que la Tamar ha estado por debajo de la inflación. Ahora, la Tamar es importante para los bancos, para las empresas, a nosotros nos gusta más el ser. Si vamos a un cambio de paradigma, deberíamos volver un poco a esto de que tenemos tasa real positiva, pero la verdad que en los cuatro gobiernos, los 4 años del gobierno anterior, alguna parte de este gobierno, del gobierno anterior tuvimos tasa negativa, alguna parte tasa positiva, pero también venía corriendo por debajo de la inflación en aquellos primeros meses del gobierno de Milei y todavía este año viene negativo, ¿sí? Es más, muy negativo, ¿sí? Entonces, por ahí, para lo que sea inversores particulares, fundamentalmente empieza, nos sigue gustando el ser por sobre el tamar, ¿sí? Y quizás acá lo que deberíamos ver que el tamar lo que nos da es una opción, esta dualidad del tamar. Nos da una opción. Yo invierto a inflación y me da la opción de que si la tasa se escapa en términos reales por arriba, como fue quizás en el año 2019, principio, em, me permita jugar a ganar con la tasa. Y si no gano con la inflación. Bastante interesante, por eso nos gusta mucho, ¿sí? Nos gusta mucho este título. Y para los bancos es la cara inversa. Eligen Tamar porque es el costo de fondeo. Ahora,
en un escenario en donde se pica la inflación, les permitiría tener esta cobertura, el call al revés, ¿sí? En espejo a lo que puede buscar el inversor particular o el inversor privado, fundamentalmente el institucional de empresa. ¿Sí? Entonces nos parece una alternativa bastante interesante. Obviamente la duration de esto se nos escapa un poco y quizás no es para jugarlo al corto plazo. Eh, Habría que elegir otras alternativas al corto plazo, pero para el mediano plazo y teniendo por delante un escenario positivo a la vista, nos gusta bastante, ¿sí? Nos gusta bastante, nos parece que fue una creación bastante interesante la que hizo el Ministerio de Economía. Entonces, en este contexto por ahí, para inversores más de mediano plazo, puede ser una alternativa para colocarse a lo que vaya a ganar en el mundo pesos, ¿sí? Habrá que ver cómo evoluciona, pero bueno, inflación más 7 no es un mal rendimiento, sobre todo si vamos a una inflación cero, como a veces nos dice el presidente Milei. Y volvemos al devengamiento, ¿sí? Eh, Acá hicimos un recorte de lo que expresa la gestora de fondo Mega QM, a la cual seguimos bastante para lo que es el- el ambiente local. Y Fran, un poco lo que ellos ven, ¿sí? Que quizás no son los más optimistas con respecto al nivel de inflación, una inflación del 2,8 para abril, pero a un 3,4 en marzo no deja de ser un buen número. Sí, quizás, bueno, han circulado algunas inflaciones más por debajo, ¿sí? De 2,8, yendo incluso a números del 2,4 en algunos casos. Eh, pero bueno, si se mantiene en ese rango, eh, quizás más afectado por lo que fue el final de marzo, digamos, que por abril en sí mismo, donde recién leía un tuit donde la canasta básica punta a punta del mes a negativa, ¿sí? En cuanto a precios, o sea, hay deflación en la canasta básica, muy leve, pero deflación al fin. Posiblemente para el mes de mayo, si esto continúa así, la baja pueda ser más firme. Em, ya con estos niveles de tasa, las letras están al revés, las letras ya están más o menos, digamos, acomodadas, ¿sí? Arbitradas a estos niveles de inflación estimados, 2,7, 2,8. Digamos que se espera, o gran parte del mercado ya espera esos niveles, ¿sí? Comparándolo, por ejemplo, con la letra de junio, que a final de cuenta es eh, básicamente toma la inflación de abril, ¿sí? Engancha solamente el último pedacito de mayo, de lo que fuera mayo. Entonces, quizás de esa manera tenemos una buena comparativa. Ahí en junio ya estamos esperando estos niveles de inflación. Eh, Veremos cómo termina de desarrollarse esto y cuál termina siendo la inflación real de abril. Pero bueno, a estos niveles el ser ya ha rendido muchísimo, ¿sí? Lo que comentabas al principio, ya eh, por ahí va más a devengamiento, pero eh, nada, un dato interesante y muy positivo en cara al futuro si esto se mantiene a la baja. Inflación cero está lejos, todavía está lejos, pero nada, se ha tornado un poco más optimista todo este tema después de un marzo que dolió, ¿sí? Le dolió al gobierno, el dato fue duro, eh, se vuelve de a poco un poco más. Acá Mega QM en lo que son tasas de interés, bueno, resume un poco lo que decíamos nosotros al principio, que ya se notó, y lo decíamos el viernes pasado, se notaba ya la renta fija en pesos un poco pesado, ya los aumentos un poco pesados, un poco cansados. Se devolvió parte de todo lo ganado. Ellos ven que estamos entrando en una etapa de devengamiento, ¿sí? O sea, decir, bueno, ya no pueden comprimir más y también si uno lo piensa, qué fue lo que pasó. Acá el Banco Central, acá ellos dicen que en la parte de tipo de cambio, el Banco Central tuvo fuertes compras, ¿sí? Cuando
pensamos en fuertes compras, es emitir una gran cantidad de pesos, pero se quedaba con los dólares. Estos pesos no fueron a buscar cobertura tipo cambio, sino que fueron a empujar para arriba la deuda SER, la deuda tasa fija, la TAMAR, pero fundamentalmente estas las dos primeras, ¿sí? Entonces parecería ser, y es lo que ponen ellos acá, algunos inversores anticipan aumento de cobertura. Esto a veces es importante escucharlo de la mano de una mesa de dinero. Sí, porque a veces viene el movimiento posterior. Al principio de semana se vio lunes y martes, fundamentalmente quizás hasta el viernes pasado, un poquito en la suba de tipo de cambio. Uno de esos días, el lunes y martes, fue más fuerte. Después bajó y ayer estuvo más estable. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Es que si el Banco Central sigue comprando, aunque quizás a un ritmo más lento, que también pasó esta semana, que bajó de los 100 millones los últimos 2 días, pero siguieron las compras, es que esos inversores decidan buscar coberturas, ¿sí? Entonces es una puerta giratoria. Por un lado le liquido los dólares y por otro lado me vuelvo a dolarizar. También sería lógico. Un punto que está pasando es que el precio de los commodities agrícolas está comenzando a subir. Vamos a ver si se mantiene la tendencia. Ayer subió fuerte el trigo, sí, ayer subió muy fuerte el trigo. También con la suba, y si esta, no lo dijimos, pero si esta suba del petróleo, del gas, a partir de los cuales se hacen muchos fertilizantes y agroquímicos, se mantienen, ya hay sectores, sí, eh, geográficos que están anunciando una disminución de las superficies sembradas por una cuestión de costos. Entonces, esto puede llevar a una menor oferta de grano fundamentalmente. Y estamos en el punto en donde tienen que empezar a sembrar el hemisferio norte. ¿Sí? Entonces, ojalá la estabilidad dure un tiempo y después se normalice para cuando tengamos que sembrar nosotros. Entonces esto puede ser un poco de aumento de precios de nuestros commodities. Entonces puede haber cobertura, ¿sí? Porque no se sabe qué va a hacer la Fed, porque está dividida. Entonces puede ser un momento para buscar cobertura, sobre todo en los sectores exportadores o que tienen que importar para después exportar. Eso es clave si no vemos un escenario disruptivo, pero es clave para tenerlo en cuenta sobre qué hacemos con los pesos, sobre todo en aquellos que tienen algo relacionado con el comercio exterior. No para buscar una renta financiera, pero sí para buscar una cobertura, no quedarse fuera del negocio, ¿sí? Entonces eso es importante y eso puede estar pasando. Entonces ahora, ya cuando en la etapa del vengamiento es muy importante la pregunta, ¿para qué quiero este dinero? ¿Sí? Si para perseguir a la inflación, si para hacer una renta en pesos por unos días porque tengo que pagar sueldos a fin de mes, o si tengo que cerrar algún negocio tanto de importación como de exportación. Esto es clave. Y cuando ya no hay tantas posibilidades de comprimir, lo que hay que ir es no a un retorno total, sino al retorno que yo debo buscar. Y ese escenario cambió para nosotros, comenzó a cambiar el viernes pasado y esta semana se está profundizando. Así que ahora hay que ser más selectivo. Eh, si baja la deuda SER, nosotros vemos una posibilidad en la deuda TAMAR, ¿sí? Pero bueno, tiene que bajar la inflación. Eso es un poco lo que ha estado sobre la mesa esta última semana. Una inflación por debajo de 3 para nosotros es un buen escenario para el gobierno, es una desaceleración rápida que hay que ver cómo sigue internacionalmente. Así que este es el panorama de esta semana. Veremos cómo continúa la semana que viene, Fran. Sí, exactamente. Ya nos toca semana completa la semana que viene. eh, y ahí veremos un poquito cómo se termina de desarrollar y esperando quizás ya con algo más de certeza y con más datos también, eh, un número de la inflación un poco más acertado y esperar a la otra semana que sale efectivamente el dato y podamos sacarnos todas las dudas y ver para dónde se encamina toda esta cuestión. Sí, hay un punto también importante que esta semana se sigue cada vez hablando más y profundizando y confirmando más, es la vigencia de un
super niño, aparentemente un super niño, no como cualquier otro super niño, sino el super niño, quizás el más fuerte en los últimos 100 años, que también pone presión al precio de los alimentos estadísticamente hasta un año posterior a que se produce. Así que bueno, estamos frente a un escenario desafiante, bastante interesante, pero bueno, para seguir de cerca. Así que con esto llegamos al final de nuestro break de hoy, predía feriado, predía del trabajador, así que bueno, les deseamos que pasen un feliz día, que puedan descansar y arrancar el lunes con el pie derecho. Exactamente, muy feliz día para todos para mañana. Y bueno, merecido descanso. Nos veremos la semana que viene.